Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos todos a este acto del Ateneo de Dos Hermanas. Muchas gracias por acercarse a compartir un rato de la tarde de esta preferia nazarena para hablar de un libro, para hablar de libros, para hablar de cosas que ocurren en la realidad y que a veces no advertimos o nos pasan desapercibidas, o hay quien pretende engañarnos y no lo sabemos. Son muchas las cosas que están ocurriendo en este tiempo tan intenso que nos está tocando vivir, así que les agradezco mucho que hayan querido acercarse a esta presentación de un libro que se llama Bulos, Manual de Combate, cuyo autor es Rubén Sánchez, que nos acompaña esta tarde y con el que vamos a charlar sobre el contenido del libro, sobre lo que él quiere transmitir con este libro, que yo creo que son cosas que nos van a interesar a todas y a todos. Rubén es periodista, Rubén Sánchez, de sevillano, periodista, debe andar por los 40 y tantos, tampoco nos importa 30, mucho 33, la edad que tenga. Se conserva bien, yo lo conozco desde que teníamos los dos el pelo oscuro, ninguno de los dos tenía canas, coincidíamos entonces en alguna tertulia de radio, comentando la actualidad y estas cosas. Y luego, bueno, cada uno, nos hemos perdido la pista, cada uno ha seguido la vida por algún camino. Más o menos yo he ido siguiendo desde cierta distancia la trayectoria de Rubén a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Es un activista, siempre ha sido un guerrero en ese sentido, en defensa de los derechos de las personas consumidoras. En defensa de algo más, porque yo creo que hay quien está empeñado en convertirnos a todas y a todos en consumidores. Y yo creo que lo que somos es ciudadanas y ciudadanos, no solo consumidores. Pero hay un marco general que pretende convencernos de que lo que hacemos aquí es más o menos ir consumiendo cosas para que la realidad nos vaya resultando más o menos grata. Y él ha sido siempre un luchador en defensa de los derechos que tenemos todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, en tanto que consumidores y en tanto que ciudadanos también, ¿no? Frente a la administración, frente a las empresas privadas, frente a multinacionales, frente a manos negras o fantasmas invisibles, de esos que, a ver, los haylos, como las meigas, o sea que no estamos hablando de ninguna fantasía, sino de cierta realidad, con lo cual tiene una enorme experiencia, y lo más duro de todo es que ha pagado un coste personal también bastante alto y bastante duro, que ahora él contará lo que estime oportuno. Yo he descubierto parte de eso en el libro. Por esa valentía, por ese no quedarse callado o no conformarse con lo que el sistema pretende de cada uno de nosotros o de nosotras, ¿no? Ha tenido desde mi punto de vista, buena idea de convertir en un libro alguna de sus experiencias, un libro que pueda ser útil para todas y para todos nosotros. El libro está bastante bien escrito, es decir, yo que soy una mijita, pues en alguna ocasión me he ganado la vida como correctora de textos, con lo cual soy puntillosa, un poquito puñetera. Está bien escrito, es un libro ágil que se lee con mucha facilidad, que entretiene a la vez que ilustra y a la vez que aprendemos, no es nada aburrido, con lo cual mantiene el interés de la persona que está leyendo el libro. Y es un libro del que se pueden extraer un montón de enseñanzas. Yo creo que casi que me callo, habla tú lo que quieras sobre el libro, después si te parece te pregunto alguna cosa, sí, claro. Y luego si alguno o alguna de ustedes quiere hacer alguna pregunta, saben que aquí en el Ateneo todas esas cosas son bienvenidas. El Ateneo es la casa de la sabiduría, de la libertad y de la palabra, así es que se puede hablar de lo que queramos. Cuando quieras, Rubén. Muchas gracias a ti en primer lugar. Pues muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a todas vosotras y a todos vosotros. A mí en estos actos lo que me encanta es charlar con la gente que está, porque creo que todos tenemos mucho que aportar en la realidad que estamos viviendo, en la realidad que digamos que a muchos nos preocupa y nos tiene un tanto apesadumbrados, teniendo la noción de que el futuro está escrito y que el futuro se llama gobierno de la extrema derecha en España. Pero yo en los últimos tiempos estoy autoconvenciéndome y me tengo prácticamente ya convencido de que eso de verdad se puede evitar, que ese futuro no está realmente escrito y que podemos remover muchas conciencias de gente que hoy en día piensa que no pasa nada por no votar, que total, ¿qué más da? Gente de izquierda, gente que no vota en unas elecciones porque
piensa que tampoco es tan grave lo que pueda llegar a ocurrir y que la izquierda o el centro izquierda tampoco se merece que se tomen la molestia de votarles, porque también están haciendo muchas cosas mal, como todos los gobiernos hacen muchas cosas mal a fin de cuentas, sean de un color político o de otro. Y yo creo en los últimos tiempos que hay elementos suficientes como para confiar en que podemos frenar lo que para un altísimo porcentaje de gente de las izquierdas durante mucho tiempo va a pasar lo inevitable, y tendremos que aguantar la embestida durante 4, 8 o 12 años de gobiernos de ultraderechistas en España, de la ultraderecha de Vox y la nueva ultraderecha del Partido Popular, que es más ultraderecha que nunca desde los años en los que nació ese partido, esa formación. Y me gusta charlar, lo que pasa es que yo también tiendo a enrollarme mucho y sobre todo, como me toca a mí hablar más, porque soy el que presenta el libro, Pilar me pegará un pellizco en la pierna o algo cuando toque ya que pare y empecemos a dar las palabras, a que tanto conversemos ella y yo como vosotros aportéis, porque creo, insisto, que todo el mundo tiene mucho que aportar y quizás muchos hemos pecado en los últimos tiempos de no aportar lo que debíamos pensando que para qué. O sea, que qué sentido tenía en una comida familiar o en una charla de barra de bar con conocidos, con vecinos, qué sentido tenía decir, oye, eso que estás diciendo es un disparate, no nos meten ningún chip en el cerebro cuando nos ponen la vacuna de la COVID, o lo que ves en el cielo son sencillamente el humo de los aviones, no son estelas químicas para manipular las mentes, y así muchísimas cosas que pueden no sonar tanto a mamarrachadas, pero lo cierto es que esas dos cosas que os he puesto como ejemplo son mamarrachadas que muchísima gente se cree, y esa gente votan al Vox o votan al Partido Popular. Por tanto, quizás hemos perdido la oportunidad de hacer ese sobreesfuerzo que a veces, o que siempre nos parece tan estúpido, ¿no?, de tener que explicarle a alguien que el agua moja, pero es que realmente hacía falta. Hemos dejado que los ultras vayan contaminando mentes, vayan pudriendo mentes de vecinos y de familiares que antes eran gente normal, gente que votaba al centro izquierda, o que no votaba pero no eran ultras, pero no decían Perro Sánchez ni Begoño, y hoy lo dicen. Y son gente que nos sorprende, que son nuestros vecinos, son nuestros amigos, son nuestras familias, y hoy nos sorprende verlos así, ver cómo han sufrido esa mutación tan extraña. Parece que estamos viviendo la película de la invasión de los ultracuerpos, ¿no?, en los que han venido unos extraterrestres que los han sustituido, y ahora están totalmente manipulados y son una especie de mente colmena que dice barbaridades y que se permite lanzar insultos de todo tipo y el creerse y viralizar difamaciones y decir que yo qué sé, que todos los que gobiernan son unos corruptos, o que gente de las izquierdas que podemos tener cierta relevancia pública por nuestro papel dentro de movimientos ciudadanos, en las redes sociales, pues igualmente somos unos delincuentes por H o por B. Creo que hemos perdido oportunidades, yo el primero, que también he dejado pasar en muchas conversaciones con gente de mi entorno, pues el convencerlos de que estaban diciendo disparates y pensaba que era un sobreesfuerzo innecesario, y no era innecesario, pero bueno, nunca es tarde para ese sobreesfuerzo y tenemos muchas cosas sobre las que convencerlos. Yo, dentro de mi organización, dentro de Facua, que es una organización que hoy en día pues tiene cerca de 250.000 de miembros, de afiliados, a distintos niveles, afiliados simpatizantes, afiliados que aportan cuotas en toda España. Dentro de mi organización he vivido experiencias por ser el portavoz de esa organización, por ser la cara más visible. He vivido experiencias desde allá por los años 2014 aproximadamente hasta hoy, pues que me han hecho aprender mucho cosas que antes no sabía, no dominaba, no tenía la experiencia suficiente como para que alguien me pudiera considerar experto en. Hoy no es que sea experto, uno siempre es aprendiz de todo, pero bueno, hoy sé muchas cosas que antes no sabía, sé cómo enfrentarme al discurso de la extrema derecha cuando soy yo, o es mi organización, o es gente de mi entorno, el blanco de sus ataques. Sé, aunque con un sobreesfuerzo enorme, trazar estrategias de comunicación para amortiguar los golpes, para frenar o esquivar las balas, para devolverle esas balas y para que la víctima pues acabe visibilizándose públicamente como una especie de verdugo o como vengador frente a esas agresiones, y la víctima, la persona que está siendo atacada, difamada, insultada, humillada, despreciada, pues se convierte en la persona que igual pone un granito de arena junto a otras personas
para ciertos elementos del escuadrismo fascista, ciertos elementos acaben en la cárcel, que es uno de los objetivos que tengo. No por afán de venganza, sino por compromiso antifascista, por responsabilidad democrática, por higiene democrática también, y porque creo que es mi obligación, el que, ya que he acumulado esa experiencia, que me permite hoy, bueno, pues decir que tengo 30 sentencias ganadas a gente de la extrema derecha, que me he atrevido a abrir procedimientos judiciales nuevos contra gente de la ultraderecha, y yo tengo 30 causas abiertas, casi todas emprendidas por mí, muy poquitas son ellos contra mí, pues eso me permite también tener una posición de poder, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, una posición de poder, de sonoridad mediática, como para poder ejercer una cierta capacidad de influir en gente para convencerla. Y llevo de 2 años a esta parte machacando a muchos amigos y conocidos, gente de la política, de la cultura, del periodismo, machacándoles para convencerles de que lleven a los tribunales a esta gente, de que emprendan actuaciones para reparar su honor, de que intenten contribuir a que acaben condenados, sea por la vía civil, sea por la vía penal. A algunos los estoy convenciendo, a otros los tengo medio convencidos, y en otros tengo pues esa labor por delante que creo que es importante por parte de todos los que tenemos esa imagen pública que tantos intentan destrozarla, pero que a la vez tenemos la fortaleza que nos da muchísima gente que nos apoya, y la fuerza de tener pues causas judiciales en las que hay jueces que empiezan a darte la razón, o una jueza que acaba de encausar al señor Zopelari Quiles por delitos de injurias y calumnia, y por los que mi abogado ha decidido que se puede plantear una petición de 9 años de cárcel, con independencia de cuál sea al final el resultado. Pero mi abogado, que ha calibrado mucho y no ha pedido precisamente la pena máxima por 3 delitos continuados de calumnia, pues ha planteado que merece ser condenado a 9 años de prisión, y yo voy a hacer todo lo posible porque este señor, que hoy se dedicaba a acosar nada menos que a la mujer del presidente del gobierno, quiero contribuir a que este señor acabe en la cárcel. No sé cuánto tiempo, pero yo estoy hoy convencido de que este señor un pie lo va a poner en prisión. Bueno, va a poner los 2 pies en prisión, no sé durante cuánto tiempo, pero estoy convencido de que lo vamos a conseguir el año que viene, el siguiente o en 2029, pero lo vamos a conseguir. Y esto no es trabajo mío, esto no soy yo el que está enfrentándose a los fascistas solo porque es un héroe, ni nada de eso, ni muchísimo menos. Esto es un trabajo colectivo, porque la clave de todo lo que tenemos que hacer frente a la extrema derecha es el trabajo colectivo, el de los movimientos ciudadanos, en todos los niveles de la sociedad civil organizada, desde ateneos culturales hasta organizaciones de defensa de los consumidores, asociaciones de vecinos, movimientos sindicales, partidos políticos. Evidentemente tenemos que sumar esfuerzos y tenemos que ir poniendo esas semillas de cambios para frenar a la extrema derecha. Es un trabajo colectivo de abogados que a mí me han defendido, que me vienen defendiendo. Yo he tenido en esos procedimientos judiciales donde he acumulado pues esas 30 sentencias ya, han sido 17 procedimientos hasta ahora, y luego muchos más que tengo abiertos todavía. Esos 30 que tengo ahora mismo abiertos son 5 abogados los que me vienen ayudando. Cada uno pues lo hace uno, aunque muchas veces varios participan en un mismo procedimiento, ayudándome, asesorándome, orientándome a qué hacer y a qué no hacer, a dónde poner una demanda o una querella, a dónde no hacerlo, cómo defenderme cuando van contra mí. Y eso ya de por sí es un trabajo colectivo. También es un trabajo colectivo de otros abogados, otros juristas, otros técnicos expertos en comunicación a los que pido ayuda para precisamente trazar estrategias. Hace unos días Eduardo Inda iba a publicar que yo hice un encargo a Villarejo. Lo iba a publicar Eduardo Inda, me llegó un correo electrónico de un supuesto periodista que trabaja en OK Diario y me preguntaba por una causa donde efectivamente un fiscal ha publicado en documentos judiciales y han acabado en autos de un juez que Facua y yo concretamente hicimos un encargo a Villarejo, porque ese fiscal, pues no sé quién, lo ha convencido de ello. Hace 2 años nos dirigimos al fiscal, le dijimos, oiga, esto de dónde sale es un error, por favor, diríjase a nosotros, vamos a hablar, porque esto está minando nuestra reputación. Ese bulo lo lanzó Vito Quiles hace 2 años y de repente Eduardo Inda iba a rescatarlo, iba a magnificarlo, iba a darle más viralidad. Yo hablé con gente de mi entorno, del entorno del periodismo, de la comunicación, les pedí asesoramiento, yo me tiré muchas horas también trazando estrategias y esa información al final no se publicó. Digamos que hice una estrategia preventiva, anuncié que iba a publicarse la información, desmonté todo el bulo,
Conté además que era un bulo que ya había publicado inicialmente Vito Quiles, tergiversando además la realidad sobre lo que ese fiscal en su error había publicado o había dicho en un documento judicial, y al final Eduardo Inda valoró que daba la orden de parar la información que iba a aparecer entre las noticias de portada de OK Diario, que Rubén Sánchez, Facua, hizo un encargo a Villarejo. Por tanto, Rubén Sánchez era amigo de Villarejo, igual que lo era Javier Ruiz, por el mero hecho de que un día Villarejo llamó a Javier Ruiz y Javier Ruiz le contestó. No quedaron para comer ni nada de eso, no. Javier Ruiz no es Ferreras, Javier Ruiz no es Eduardo Inda, Javier Ruiz es un periodista serio y honesto, pero como tantos periodistas, pues ha recibido llamadas en su momento de corruptos, de delincuentes, y a veces sin saber que era un corrupto o un delincuente todavía, ha tenido una conversación, pero no se han hecho amigos por ello. Pero bueno, la tergiversación de la realidad es muy fácil en estos tiempos que corren. Entonces, bueno, ese ejemplo que os ponía de Eduardo Inda ha sido fruto también de experiencia. Yo he vivido muchas noches de llamadas de periodistas avisándome de que al día siguiente publicaban algo, y yo he pasado la noche casi sin dormir pensando qué me voy a encontrar mañana por la mañana. Y a lo mejor no tenía esa capacidad de hacer una estrategia preventiva y desmontarles la exclusiva y publicarla yo. Quizás el miedo a que publicaran algo te provocaba decir, a ver si tiene la mínima repercusión. Y a lo mejor yo lo que he hecho ha sido que tenga mucha más repercusión, que yo cuento que alguien va a publicar el bulo de que he tenido una relación con Villarejo. Eso ha tenido mucha más repercusión, porque lo han visto decenas de miles de personas en mis redes, de la que hubiera tenido igual la propia noticia de Eduardo Inda. Pero yo quería que tuviera repercusión, que se iba a lanzar un bulo sobre mi supuesta relación con Villarejo. En sus tiempos, pues yo no tenía tan claras esas cosas. Yo me he ido una madrugada a una comisaría de policía a denunciar que Luis Pineda, un ex jefe de banda terrorista de extrema derecha en la transición, condenado por la Audiencia Nacional por atraco a mano armada, que luego se convirtió en hombre de negocios disfrazado de líder de un movimiento ciudadano, de una asociación de usuarios, Ausbank, que nadie sabía que se dedicaba a decirle a los bancos: o me das dinero o te monto una campaña de difamación. Pues que ese señor una noche publicó que yo le había mandado sicarios a partir de las piernas. Y yo, que era bastante más joven que ahora en esa fecha, y que estaba solo en casa esa noche, pues yo me puse nervioso, yo me puse a temblar y yo me quité el pijama, me vestí, me fui a una comisaría de policía, y allí me dijeron que dónde iba, que una calumnia o una injuria no se denuncia en una comisaría de policía. Y me salió bastante mal convencer a otro policía de otra comisaría de que emprendiera la actuación, trasladara al juzgado. Al final se enturbió toda la historia y no pude conseguir que lo condenaran a Luis Pineda por el delito que había cometido contra mí, el delito de injurias graves con publicidad. No tenía suficiente experiencia, estaba dando unos primeros pasos para enfrentarme a eso. Hoy, cuando vivo ese tipo de experiencias, hoy cuando un tipo, por ejemplo, me dice ojalá hubiera una guerra para que pudiéramos salir a la calle a asesinarnos a todos los putos rojos, como me dijo el domingo pasado un tipo a través de Instagram, pues yo no digo que no me ponga un poco nervioso, porque esas cosas no agradan, evidentemente, pero no me fui a ninguna comisaría de policía a denunciar. Yo hice una investigación con amigos expertos en redes sociales, di con la identidad del tipo que me estaba escribiendo, di con su nombre y 2 apellidos, con el municipio de Madrid en el que vive, di con fotografía suya, di con quién es su pareja, di con mucha información sobre él, que voy a hacer pública en breve, y presenté una denuncia a los juzgados, que es donde hay que denunciar los delitos de amenazas, en este caso con agravante de odio ideológico, porque me amenazó de muerte, no porque yo le haya hecho nada a él, ni por casualidad, sino sencillamente porque soy un rojo, que es como hoy llaman a los demócratas. No tenemos ni que ser de izquierdas para que nos llamen rojo. Eso es experiencia, fruto de cosas que hemos vivido, y que no las he vivido solo yo, porque esto tampoco es un sufrimiento individual, las hemos vivido en mi organización, que ha visto cómo las campañas de difamación contra mí eran campañas para destruir a Facua, y que por tanto, si a mí me habían elegido era porque querían destruir una organización que estaba creciendo y una organización cada vez más potente, dedicada a defender la democracia, a defender los derechos de los consumidores, a enfrentarse a empresarios delincuentes, a empresarios corruptos o a empresarios que cometen fraudes y abusos, a enfrentarse a ciertos poderes a los que los movimientos sociales grandes, potentes, progresistas somos muy incómodos, y ha sido un sufrimiento sobre todo de mi familia, ¿no? Mi mujer lo ha pasado muy mal, mis hijas lo han pasado mal, mis padres lo han pasado también muy mal. Por tanto, es un sufrimiento compartido en el que uno tiene también que medir qué tipo de reacción lleva a cabo. Yo lo que cuento en el libro, y acabo para que empecemos a tener tertulia y no enrollarme demasiado, yo lo que cuento en el libro, a modo de, como yo lo llamo, una tragicomedia autobiográfica, es contar de entrada
lo mal que lo he pasado en los años 2014, 15, 16, sobre todo. Hoy lo sigo pasando mal cuando ocurren ciertas cosas, no disfruto que me quieran me monten una campaña de difamación. Lo que pasa es que no lo paso igual de mal que antes, simplemente fruto de la experiencia, pero a costa también del estrés, de la ansiedad y eso muchas veces. Cuento lo mal que lo he pasado, cuento los errores que cometí a la hora de intentar defenderme de las cosas que me estaban haciendo, cuento el ensayo-error de cómo aprendes, como todo el mundo, aprendes de los errores, vas perfeccionando la técnica, acumulas experiencia, acumulas habilidades que al final se convierten en algo muy peligroso para este tipo de gente, porque son habilidades que pueden acabar metiéndolos en la cárcel. A mí se me podía haber ocurrido hace 4 años, cuando inicié acciones contra Vito Quiles, se me podía haber ocurrido ponerle una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor y pedirle 40.000 euros de indemnización. Y seguramente lo hubieran condenado a indemnizarme con 40.000, 30.000, 20.000 euros, porque las cosas que dijo sobre mí, pederasta, proxeneta, que protege a violadores, se dedica a cometer estafas, extorsiones, amenazas de muerte, intentos de agresiones físicas contra él mismo ordenadas por mí, ocultación del patrimonio Hacienda, fraude en subvenciones, estafa procesal, ya van 10 delitos. Y creo que alguno más me acusó. Esa salvajada, con una repercusión importante como él tiene en sus redes, hubiera derivado una condena muy potente por intromisión ilegítima en mi derecho al honor, y la verdad es que le hubiera sacado una pasta enorme. Pero yo en ese momento me planteé, primero, la prioridad no es el dinero, aunque evidentemente el dinero es importante, tienen que restaurar tu honor por el daño que te han hecho, y eso, te indemnicen con 1.000 euros, con 10.000 o con 100.000, no está pagado, eso no restaura el daño. Los días de lágrimas, el sufrimiento familiar, eso no lo compensa el dinero, por muy alta que sea la indemnización. Pero ese día en el que yo puse en marcha una acción judicial contra Quiles, me planteé, voy a ir por la vía penal. Vamos a rizar el rizo, vamos a intentar lo más difícil, porque la vía penal es dificilísima en los casos de ataques contra el honor, en las campañas de difamación. La vía penal, conseguir que alguien lo condenen penalmente y además con cuestiones relacionadas ya con el delito de calumnia, es decir, con que te acusen de un delito con temerario desprecio hacia la verdad, porque conocen que te están acusando de un delito siendo falso, es muy difícil conseguir una condena en ese sentido, y además las indemnizaciones son una miseria. Las indemnizaciones por calumnias en España son realmente de vergüenza. Pero me planteé, creo que este señor está siendo cada vez más peligroso en el año 2022, que Vito Quiles todavía no era nadie para lo que es ahora. Creo que hay que tener perspectiva de futuro, este señor va a crecer, va a ser cada vez más conocido. No me imaginaba hasta dónde iban a llegar las cotas de popularidad de Vito Quiles, pero me planteé ir por la vía penal y la cosa está saliendo bien. Hemos tardado 4 años en conseguir que el caso vaya ya por el auto de procesamiento. En unos días la jueza dictará un auto de juicio oral. Una vez que él le pedirá que presente el escrito de defensa, auto de juicio oral, luego pasará a un juzgado de lo penal de Sevilla, se pondrá fecha de juicio, ojalá sea en 2027, yo no creo que vaya a ser en 2026, ojalá sea en 2027 y no en 2028-29, ya veremos qué ocurre. Y ese sería, digamos, mi estreno en el mundo penal, en conseguir que se celebre un juicio contra un difamador. Nunca lo he hecho, nunca lo he conseguido, lo he intentado contra alguno y no salió bien y tuve que reconducirlo a la vía civil, contra Cristina Seguí concretamente, que me inventó que la había amenazado de muerte. Eso es delito, es una calumnia, pero los jueces en Sevilla vieron que eso no, que decir que alguien te ha amenazado de muerte no es delito. Y yo no entiendo exactamente cómo valoraron 4 jueces, primero un juez instructor y luego 3 jueces de la Audiencia Provincial de Sevilla, valoraron que eso no era delito de calumnia, que podría ser un elemento que por la vía civil se planteara intromisión ilegítima en mi derecho al honor, pero que no era para tanto, como para tener, digamos, envergadura penal. Bueno, reconducido y tengo dentro de unos meses la audiencia previa con ella. Pero yo digo que esa experiencia me está ayudando a aprender cosas, a conducir de unas formas distintas las causas y sobre todo a tener una cierta capacidad de influencia en gente que hace muchos años ni me imaginaba que pudiera haber influido y haber ayudado a ciertas personas relevantes a llevar a los tribunales a esta gentuza. Gente relevante, mundo político, periodístico, cultural, que hace unos años tampoco se planteaban ¿para qué ir a la vía judicial? Si esto al final, ¿qué voy a conseguir? Una condenita de nada, 5.000 euros de indemnización que a ellos les va a dar igual porque se los van a pagar sus
se lo voy a pagar yo, porque el dinero al final viene del gobierno de la Comunidad de Madrid o de la Junta de Andalucía, que son los que financian a los ultras, son los que financian a Vito Quiles, son los que financian a Javier Negre, son los que financian a Bertran Endongo, son los que financian, nosotros financiamos a través de decisiones de gobiernos del PP, del Partido Popular de Moreno Bonilla aquí en Andalucía, que creo que esta campaña no la va a cerrar Vito Quiles. Menos mal. Algo habremos influido unos cuantos para que esta campaña en Andalucía, a diferencia de otra que hubo recientemente en una comunidad autónoma, no la cierre Vito Quiles, el último acto electoral de Moreno Bonilla, pero algo habremos influido. Yo creo que esa influencia que estoy logrando tener es fruto de la visibilidad mediática que le estamos dando a estas causas contra ultras a los que les estamos ganando, y hablo en plural porque al final cuando gano yo, mucha gente me dice, estamos ganando todos. Creo que estamos provocando que haya una noción de que a esta gente se le puede desmontar el chiringuito, se les puede desmontar el discurso, se les puede desmontar el bulo, insisto, y a algunos incluso se les puede acabar metiendo en la cárcel porque lo que están haciendo es extraordinariamente grave, porque esto es golpismo mediático. Esto es golpismo. Están intentando dar un golpe de Estado, utilizando distintos resortes. Y todos sabemos los resortes que están utilizando por ciertas partes de la judicatura. Pero están utilizando también recursos mediáticos de pseudomedios creados ad hoc para montar campañas de difamación, tipo EDATV o tipo OK Diario. OK Diario se crea para cargarse a Podemos y para cargarse después a un gobierno de coalición. Pero hay otros medios que antes eran medios con cierto prestigio o que buena parte de sus publicaciones pues eran bastante solventes y hoy se han convertido en medios al servicio no del PP, no de la derecha tradicional del PP, no, del nuevo PP de extrema derecha y de Vox. Hoy, por desgracia, El Mundo, La Razón, El Confidencial y otros medios que se están creando nuevos o pseudomedios como The Objective son medios al servicio de los intereses de la extrema derecha de este país, que les da muchísimo dinero a cambio de montarles esas campañas de promoción y sumarse a las campañas de difamación contra la izquierda. Pues yo estoy intentando contribuir a poner semillas de cambio, en convencer a gente de que podemos combatir a la extrema derecha y podemos frenarles, y de hecho hoy en Facua acabamos de anunciar una iniciativa en la que vamos a recorrer distintas grandes capitales de este país, y la primera va a ser Sevilla, que os invito el 12 de mayo a las 8 de la tarde en el Hotel NH Plaza de Armas a que estéis con nosotros, los que queráis y podáis. Vamos a estar allí Javier Aroca, Pilar del Río, Mercedes de Pablo y yo, hablando de cómo podemos frenar a la extrema derecha. Vamos a estar a las puertas de las elecciones autonómicas del domingo de esa semana, y creo que puede ser un acto potente, un acto interesante, que ya digo que es punto de partida para otros eventos que vamos a tener. El segundo va a ser en Madrid el 21 de mayo, y creemos que entre todos los ciudadanos, da igual que seamos dirigentes de partidos, de movimientos ciudadanos, todos los ciudadanos tenemos capacidad de provocar ese cambio, de frenar a la extrema derecha y de que no pase lo que tantos estamos desde hace tiempo convencidos de que va a pasar, pero igual tenemos la capacidad de que no pase, trabajando entre todos, poniendo nuestros, insisto, granitos de arena. Yo pongo el mío y como digo, cuento buena parte de ello en este libro, que es experiencia, sufrimiento, victorias y posibilidad de doblarles el pulso a los ultras, como les he doblado a unos cuantos a nivel individual, y a algunos movimientos, organizaciones, empresas, partidos políticos, en casos puntuales, pero que podemos hacerlo con mucha más contundencia y envergadura cuando seamos muchos los que nos sumemos, que todos seguro que vosotros ya estáis participando de ello, pero hay más mecanismos con los que podemos participar, y además yo aprendo también de lo que gente como vosotros contáis en charlas, en actos como este, y organizaciones de la sociedad civil como Facua también aprenden de lo que aportáis vosotros, de lo que aporta cualquier ciudadano que tiene ya un bagaje en este sentido, en lucha antifascista, que tenemos que reivindicarnos como antifascistas, que no tenía que darnos ninguna vergüenza utilizar la palabra antifascista, porque es que el antifascismo es la esencia de ser un demócrata. Están demonizando la palabra los ultras y están banalizando la palabra fascista como si ser fascista fuera cualquier cosa y no la aberración que representa. Y ya digo que es sumar elementos de capacidad de influir, de movilizar y de cambiar las cosas. Y bueno, os invito a que leáis el libro y a que compartáis lo que cuento, y ahora charlamos. Vale. No sé si me he enrollado demasiado. No, está bien, faltaría más. Así está todo el mundo en situación.
Vamos a empezar por el principio. Tú dices, un bulo puede provocar la destrucción de una persona, incluso la de una democracia. Los bulos han hecho creer a muchísima gente que vive en un país donde al salir a comprar el pan puede provocar que ocupen su vivienda por no contratar una alarma de Securitas Direct. ¿Qué es un bulo? Un bulo puede ser algo absolutamente inocente que nosotros mismos lanzamos o propagamos porque nos lo han contado y no tiene la mayor importancia, más allá de que decir que mañana está claro que no llueve porque el tiempo dice que no llueve y que de repente llueva, le podemos hacer la puñeta a algún amigo o familiar que salga sin paraguas, pero es un bulo inocente, no tiene gran importancia, pero también un bulo puede ser algo muy grave que destruya por completo la reputación de una persona o destruya un gobierno, o imagínate, lo cuento en ese episodio del libro que se llama Tu silencio los alimenta, puede provocar que el incendio del Reichstag en Alemania se acuse de ello a un inmigrante comunista, que no había sido él precisamente el que incendió el Reichstag, y luego trascienda al cabo del tiempo eso que ayudó a demonizar al Partido Comunista, a ilegalizarlo, a expulsarlo del Parlamento alemán, al auge de Hitler, ya que surgiera el Tercer Reich y que se asesinaran en masa a millones de personas. Y luego al cabo de los años nos enteramos por determinados documentos que hay un nazi que contó que el incendio del Reichstag lo había ordenado él, precisamente para ese ataque de falsa bandera, ¿no? El crear la idea de que habían sido los malos, los supuestos malos, y eran ellos de verdad los que lo habían hecho para demonizar al adversario. Eso, fijaos hasta dónde puede llegar un bulo. Acusar a un inmigrante, que no es nadie, pero es un inmigrante comunista, al final es el Partido Comunista, son todos los comunistas los que están propagando el terrorismo hacia nada menos que la sede de la soberanía popular, etcétera, 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 y se va extendiendo el bulo teniendo unas consecuencias que llegan a asesinar en campos de concentración en masa a miles y miles de personas, entre otras cosas. ¿Es lo mismo que una mentira? Bueno, es parecido. Es parecido a lo que... A ver, un bulo, una mentira. Lo que ocurre es que hay muchas veces en las que el bulo tiene una parte de verdad, porque siempre parte de verdad tiene que tener, ¿no? Para que sea creíble. Claro, para que sea creíble. Entonces tienes que partir de algún elemento de cierto en lo que estás contando, y se trata de magnificar. Se trata de magnificar un hecho para que tenga apariencia de otro hecho distinto, grave, incluso delictivo, y puede que tú hayas hecho algo y eso que has hecho sea que te pillen, te hagan una fotografía un día en un sitio comiendo con alguien, y puede salir esa fotografía y no es ningún bulo la fotografía. Tú estás en ese sitio comiendo con alguien, pero pueden inventar que ese alguien es un delincuente, pueden inventar que ese alguien te ha pagado la comida, pueden inventar que esa comida ha costado, no sé, 500 euros, pueden inventar que inflar algo que parte de una verdad que es tan simple como la persona se ve su cara en un restaurante comiendo, pero voy a inventar todo alrededor de con quién está esa persona y por qué, ¿no? Pero hay una frase de un político conocido, nada menos que no sé si el jefe o el director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que acaba de afirmar que mentir no es ilegal. Y eso también es verdad. Mentir no es ilegal. Pero fijaros cómo el señor que ha dicho esto es Miguel Ángel Rodríguez. Él ha mentido. Y el que ha acabado condenado es el fiscal general del Estado. ¿Cómo combatimos esto? Porque si mentir no es ilegal... Bueno, pues... Y he visto que tú tienes una gran confianza en los jueces. Sí. Yo he remarcado aquí lo de los jueces, porque los jueces últimamente tampoco está el patio como para fiarse mucho. Bueno, a mí los jueces que me tocan no se peinan mucho. Mentir no es ilegal, depende, porque si, por ejemplo, mientes declarando como testigo en una causa, en un juzgado, estás cometiendo un delito por el que puedes acabar en la cárcel, delito de falso testimonio. Si mientes sobre una persona y la acusas de haber cometido un delito, a sabiendas de que estás mintiendo sobre esa persona, estás cometiendo un delito de calumnias. Si mientes sobre una persona, no acusándola de un delito, pero sí causándole un perjuicio, porque la falsedad que suelta atenta contra su honor, como mínimo, aunque no cometas un delito de calumnia, sí cometes una ilegalidad, que es una intromisión ilegítima en su derecho al honor. Por tanto, mentir a veces puede que no sea ilegal, depende sobre qué mienta. No es ilegal decir que mañana no llueve, pero si mientes en determinadas cuestiones o ante determinados foros, etcétera, puedes cometer una ilegalidad, evidentemente.
Y en este tiempo, esas cosas que tú cuentas en el libro y que yo animo también a que lo lean, porque es bastante, se lo he comentado antes, digo, a mí me ha puesto la piel de gallina en algún caso, ¿no? Sobre todo toda la polémica con el presidente de Ausbank, que tiene una pinta de sinvergüenza, presuntamente, para que no me meta yo en ningún lío. A nivel mucho más pedestre, todos nosotros tenemos grupos de WhatsApp o de Telegram, donde hay o padres del colegio, o amigas de toda la vida, o el propio Ateneo, y ahí de vez en cuando nos llegan algunos mensajes que ponen la carne de gallina. Porque en esta época de tantas redes sociales, de tantas conexiones, paradójicamente, cuando más aislados, cuanto más aisladas estamos. Hemos perdido la realidad cara a cara, la charla con una vecina o la discusión cuando haya que discutir. Y ahora nos creemos que la realidad es el grupo de WhatsApp. Y ahí siempre hay algún cuñado o cuñada que pone alguna barbaridad. Y nos la creemos. Ese es un peligro enorme. Pues yo le tengo manía a los grupos de WhatsApp, eso ya lo he dicho antes. Pero es que creo que ese objetivamente es un peligro grande. Es un peligro, pero además, fíjate hasta dónde llega la credulidad de cierta gente que le llega un mensaje de WhatsApp. Y evidentemente, si a mí me llega un mensaje de WhatsApp con un titular del diario El País, lo das por bueno, generalmente. Yo lo daría por bueno. Lo suelo dar por bueno, aunque a veces el diario El País pueda equivocarse o tergiversar tendiendo hacia un partido, una idea política o lo que sea, pero generalmente en un altísimo porcentaje de casos le doy credibilidad. Pero si quien me manda ese mensaje de WhatsApp, evidentemente si tiene un enlace a OK Diario, etcétera, no le doy ninguna credibilidad, pero si quien me manda un mensaje de WhatsApp no tiene ningún enlace a nada, es sencillamente un texto que seguramente ha compartido mucha gente y él lo comparte y que dice algo, da igual lo que diga, dice algo, no tiene un enlace a nada, es alguien que le han contado algo y él lo vuelve a contar, le da credibilidad. Hay gente que es tan crédula que por el mero hecho de que sea palabra escrita entiende que es el Evangelio, es decir, es que como está escrito, es que me lo han contado por WhatsApp, es que me ha llegado por WhatsApp, si me ha llegado será verdad, porque ¿quién va a escribir eso si no? A mí me recuerda muchas veces a cuando nosotros en Facua estamos revisando, por ejemplo, campañas publicitarias, ¿no? Y hay gente que tiene la noción de que una campaña publicitaria, si está en la tele, si se han gastado cientos de miles de euros en ella, si la tele ha permitido que se emita ese anuncio, lo que dirá será verdad, ¿no? Porque si no fuera verdad, tendríamos un gobierno, una administración que controlaría eso, que tomaría medidas, que frenaría el anuncio. Confiamos mucho entonces en cómo actúan las administraciones, que son realmente muy, muy pasivas unas y otras con escasísima capacidad de actuar ante engaños publicitarios, ¿no? Entonces, le damos credibilidad a lo que dice un anuncio y no partimos de que ese anuncio puede estar tergiversando la realidad, induciéndonos a error o mintiendo directamente, porque está en la tele y eso habrá pasado controles. Bueno, pues, ¿hasta dónde llegamos en la credulidad de que a un mensaje, texto, sin enlace a nada, a ninguna fuente solvente por WhatsApp, hay gente que se lo cree directamente? Y lo comparte, porque además el problema no es solo que se lo crea, porque es un problema individual. El problema es que lo comparte de viva voz con su entorno o por WhatsApp y luego otro lo vuelve a compartir. Lo compartes con 100 personas, igual hay 10 crédulos que lo vuelven a compartir y eso tiene una progresión geométrica. Por tanto, un bulo, como yo recibí, y seguro que casi todos recibisteis, el día de la Dana de Valencia, una persona a la que conozco un poco y tengo cierta relación con ella porque también es víctima de bulos, me escribió y me dijo: un familiar mío me acaba de contar que están sacando cadáveres del parking de Bonaire. A mí me lo dijo una amiga entre comillas, una persona que conozco, y se lo había contado un familiar, que él lo había visto, ese familiar lo había visto con sus propios ojos. No recuerdo si fue la UME, la policía o los bomberos, porque en cada versión del bulo eran los militares, los bomberos o la policía sacando cadáveres del parking de Bonaire. Pues a mí me llegó alguien que me decía, no que se dice por ahí, lo ha contado Iker Jiménez, no. Una amiga mía o un familiar mío ha visto con sus propios ojos esto. Yo no sé si de verdad ese familiar le contó que lo había visto, si ella confundió, pero lo cierto es que ella difundió el bulo. Y claro, si era amiga o conocida mía y yo le podía dar cierta credibilidad, pues yo me podría plantear, pues será verdad. Yo no me lo creí. Yo no lo difundí, yo no conté en mis redes sociales, una persona de confianza me ha contado que un amigo le ha dicho. Yo
yo soy periodista, yo tengo que contrastar, yo tengo que verificar, yo no puedo publicar que está lloviendo, yo tengo que sacar la mano por la ventana y comprobar si llueve. Eso es clave para comunicar con veracidad, para buscar la verdad. Pero hay gente que comparte cualquier cosa, cualquier tontería. Y hay algunas tonterías que son muy peligrosas, que son tan peligrosas, fijaos, que pueden provocar una epidemia de sarampión. Porque de repente, ponerse vacunas, es que eso me han contado, es que hay quien dice que son peligrosas. Y ya no son las vacunas del COVID, las del chip en el cerebro, no. Cualquier vacuna, la del sarampión. Y vamos a propagar enfermedades infecciosas, enfermedades contagiosas que estaban erradicadas en España desde hace décadas y de repente vuelve el sarampión. España igual que está volviendo, aunque en mayor nivel, a Estados Unidos. Pues no son inocentes muchas de esas mentiras y no tenemos que dar tanta credibilidad. Claro, es un sobreesfuerzo. Ahora tienes que buscar en medios solventes qué dicen de eso que te están contando, ver si es verdad, si no, y mirarlo no en un medio, mirarlo en dos, en tres. Eso es mucho esfuerzo. Es mejor creerme al amigo que me lo ha contado, porque si me lo ha contado será porque es verdad. Pues no. Eso es lo que te iba a preguntar a continuación, porque el libro se subtitula Manual de Combate. Luego hay alguna herramienta, hay algún arma para combatir este tipo de informaciones que se difunden o que nos llegan y que no contienen la verdad, sino que contienen un bulo intencionado o sin mala intención. La ciudadanía de a pie, no los periodistas o los abogados, la ciudadanía de a pie, ¿cómo nos defendemos de eso? ¿Cómo guerreamos o peleamos para desmontar eso? Bueno, lo cuento en un episodio, en una lección del libro. Yo las llamo lecciones medio en broma, pues yo no soy maestro de nada, pero bueno, las llamo lecciones, son 33 lecciones de cómo combatir los bulos que tú sufras, que sufra gente de tu entorno, o los bulos en general que todos sufrimos, ¿no? Y un elemento clave es, está claro, no todos somos periodistas y ni tan siquiera todos los periodistas tenemos la capacidad, tenemos el tiempo de poder desarrollar el sobreesfuerzo de contrastar absolutamente todo. Pues lo primero es partir de, me lo decía ayer Ernesto de Kaiser en una entrevista que vamos a publicar en unos días en mi canal de YouTube, poner todo en cuestión. Poner todo en cuestión, no creernos todo lo que nos llegue, todo lo contrario, cuestionar todo lo que nos llegue. Cuestionar todo lo que nos llegue, sobre todo si son cosas ajenas a nosotros, ¿no? Si no somos expertos en esas cuestiones, tenemos que poner en cuarentena cualquier información que nos llegue de quien nos llegue, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de personas a las que demos credibilidad, salvo que esas personas pues sean expertos en la materia, por ejemplo, ¿no? O sean solventes en cuanto al desarrollo de investigaciones sobre esa materia, o sean periodistas también solventes. Pero el ejercicio de compartir en WhatsApp o retuitear en Twitter es un ejercicio con el que podemos estar ayudando a cosas buenas, a movilizarnos, a salir en manifestación para reivindicar nuestra sanidad pública, pero también pueden estar ayudando a destruir injustamente reputaciones de personas, de partidos políticos, pueden estar contribuyendo injustamente a atraer el gobierno de la extrema derecha a Andalucía o a España, porque seamos partícipes de difundir bulos que son absolutamente injustos y son muchas veces criminales. Y ese es uno de los elementos clave, es que si tú no sabes de algo, pues no seas crédulo. Si quieres, valora si te vas a creer o no el mensaje, plantéate que quizás deberías intentar profundizar un poco, pero no te lances tan rápido a compartir ese mensaje si ya digo que no hay una mínima solvencia que veas detrás de lo que te están contando, publicando, y por otro lado piensa que tú también puedes estar contribuyendo a algo muy peligroso, muy negativo. Podemos hacer cosas muy buenas compartiendo por WhatsApp, por redes. Originalmente las redes sociales hablábamos que eran un gran instrumento, ¿no? de crear comunidad, de movilizar a la gente, de convocar manifestaciones. El 15M, los grandes movimientos por la reivindicación de derechos ciudadanos, en ellos han contribuido mucho las redes, pero también las redes están contribuyendo a demonizar a determinados políticos o líderes sociales, porque muchos han creído que, bueno, esa frase que a mí me resulta tan absolutamente estúpida la forma de usarse de cuando el río suena agua lleva. Hombre, si de este tipo han dicho que es un pederasta, otro ha dicho que es un extorsionador y otro ha dicho que es un acosador, algo será. Hombre, algo de verdad habrá. Pues a lo mejor no hay nada de verdad y los 3 que lo han dicho y los 50.000 que lo han viralizado son unos sinvergüenzas o son unos irresponsables, ¿no? Pues eso, tengamos cuidado con no ser nosotros unos irresponsables. Pues efectivamente, tenemos una responsabilidad compartida, todas y todos. Así es que a ver quién va a ser la primera o el primero en preguntarle algo a Rubén. Aprovechen. Mira, ahí hay un señor. Bueno, yo en base a todo lo que dices estoy de acuerdo contigo, pero
pregunta es la siguiente. La derecha lleva mucho tiempo como una maquinaria muy bien engrasada para apuntar todo el futuro. La judicatura sabemos cómo está, que tiene varias vagas de medir, y se le suma también a los puntajes de la inteligencia artificial. Cuando llega una noticia, para el ciudadano de a pie, realmente es imposible de saber si esa noticia o esa información es real o no es real. Mi pregunta es, ¿dónde contrastas? Vale. Porque te pueden falsear también aquellas fuentes donde tú puedes contrastar. Vale. Yo creo que hay dos elementos importantes. Primero, huir a todos los niveles del todo son iguales. La inmensa mayoría de los jueces de este país son fantásticos profesionales del derecho. Son funcionarios y servidores públicos que hacen su trabajo lo mejor que pueden y lo mejor que deben. La inmensa mayoría de los jueces de este país. No demonicemos a los jueces porque hay unos cuantos jueces corruptos, de los que no voy a dar nombre ahora porque está la tele esto emitiendo. Presuntamente. Entonces, no demonicemos a todos los jueces. Segundo, ¿que la inmensa mayoría de los jueces de este país son de derechas porque vienen de familias bien, familias de derecha? Sí. ¿Y qué? ¿Son delincuentes por ser de derecha? ¿Son corruptos por ser de derecha? No. ¿Tienen un sesgo a la hora de dictar sentencia? En teoría no. Yo quiero creer que no. Puede que haya un porcentaje de jueces de derecha que cuando dictan sentencia en determinados tipos de causas, no algo relacionado con el recurso a una multa de tráfico, pero en determinados tipos de sentencias o de decisiones en la instrucción, ¿puede tener un cierto sesgo? Sí, pero yo no me atrevo a demonizar, a criminalizar a la mayoría de los jueces. Yo creo que eso es irresponsable. Ahora, que estamos encontrándonos demasiados casos de jueces que están haciendo cosas como mínimo incorrectas, pues sí, por desgracia sí. Pero bueno, también hay muchos políticos que son, si no unos corruptos, sí son unos irresponsables, incluso sin cometer delitos hacen dejación de funciones, dejación de responsabilidades, incluidos muchos políticos de izquierda. Y no significa que todos los políticos sean unos corruptos, ni unos sinvergüenzas, ni que esos políticos en concreto sean unos delincuentes. A lo mejor esos políticos no hacen las cosas todo lo bien que deberían, o incluso las hacen demasiadas cosas mal, pero yo creo que debemos huir del todos son iguales, porque el todos son iguales al final lo aplicamos a todo y acabamos ¿qué? No votando. Porque todos son iguales, ¿qué más da? ¿Qué voy a votar? Ahora que están todos peleados los de izquierda son todos iguales, que si Maillo, que si Podemos, que si Adelanta Andalucía, que si el PSOE no me gusta porque la Montero acaba de llegar a Andalucía y ahora es cuando se va a remangar. Yo no voto, que voten los de la derecha y que los fachas gobiernen, y en los fachas incluyo el Partido Popular, porque hoy el Partido Popular está ultraderechizado. Que gobiernen como quieran y que tengamos el mínimo número posible de parlamentarios de centro izquierda. Eso es una irresponsabilidad por nuestra parte. No todos son iguales. No todos son iguales. Y por lo tanto, partamos de que en la izquierda van a cometer errores, va a haber mucho caínismo, que es el problema de la izquierda de siempre, pero bueno, tendremos que asumir que estos son los mimbres que tenemos, pero no seamos nosotros también partícipes de que al final gobierne la extrema derecha. Pero el todos son iguales deriva en eso, en que hay mucha gente que no están convencidamente de izquierda, como todos los que estamos aquí, que no tienen, como todos vosotros, que estoy convencido que vais a votar en las elecciones autonómicas, que vais a votar en las elecciones generales. No, hay mucha gente que se siente de izquierda o que se siente demócrata, que no odia a los negros ni odia a los moros, y utilizo los términos porque es como los llaman los ultras. Ellos no los odian, pero van a dejar que llegue un gobierno a este país que se dedique a criminalizar a las personas negras o a las personas inmigrantes, y ya está, y no pasa nada, y vamos a ser cómplices, sin pretenderlo, de ello. Por el todos son iguales. Entonces, de eso lo primero es que hay que huir. Yo creo que es un elemento clave, insisto, y empezando por los jueces. No todos los jueces son iguales. Si yo he ganado 30 sentencias es porque no todos los jueces son iguales. Y ojo, la inmensa mayoría, no sé si decir todas, pero la inmensa mayoría de las sentencias que yo he ganado a la ultraderecha han venido de jueces muy de derecha. De hecho, la sentencia más potente a nivel económico que yo he ganado, con una indemnización de muchas decenas de miles de euros, la dictó un señor juez muy de derechas. Pero un juez honesto. Eso como punto número uno. Y punto número dos, ¿cómo contrastamos? ¿Cómo verificamos? Yo creo que un elemento clave es: no te creas absolutamente nada, pero nada, nada que cuente Eduardo Inda. Ya te hable, insisto, de que está lloviendo en Madrid.
ponlo en cuarentena, pregúntale a alguien que viva en Madrid si es verdad que está lloviendo allí, pero no te creas absolutamente nada de lo que diga Eduardo Inda. Ni Maruenda, ni Negre, ni Iker Jiménez. Ni Iker Jiménez. Ni Iker Jiménez, por favor. Salvo de los ovnis. De los ovnis se pueden creer ustedes lo que quieran que diga Iker Jiménez, pero de otra cosa no. Lo de Iker Jiménez es alucinante. Es decir, un tipo que lleva toda la vida dedicándose a contarnos que los fantasmas existen y que los ovnis están viéndose por aquí. Cuando no había teléfonos móviles había un montón de ovnis, ya no hay ninguno. Ahora que tenemos teléfonos móviles ya no hay ovnis. Un señor que se ha dedicado a eso, ahora hay gente que le da credibilidad y cree que es un referente a nivel de periodismo político, en fin. Entonces, de entrada, ¿cómo contrastar? Hay gente a la que no hay que creerle absolutamente nada. Mira, yo recuerdo un amigo hace unos años, cuando a mí me intentaron implicar en un caso de corrupción en Andalucía, intentaron que me imputaran, me denunciaron, me denunció el propio Partido Popular de Moreno Bonilla en coalición con Manos Limpias y Ausban, que tuvieron una reunión, jefes del Partido Popular de Andalucía, con gente de Ausban y Manos Limpias, me denunciaron en conjunto, hablaron de Facua y de mí en el Parlamento diciendo que yo era un delincuente que me iban a imputar en breve, etcétera, etcétera. Creían que el juez instructor era un delincuente, imagino, el tener tan claro que me iba a imputar en breve, no me imputaron nunca. Yo me acuerdo que un amigo me dijo, ya te pueden acusar de haber asesinado a alguien y que se vea el vídeo de cómo estás asesinando a esa persona, que yo y mucha gente como yo no nos lo vamos a creer. Hoy en día no nos lo creían mucho ciertas cosas porque sería el vídeo hecho con IA y partiríamos de que eso no puede ser verdad. Pero en ese momento me decía, es que hay cosas ya que te han hecho tanto daño y se ha demostrado tantas veces que era mentira lo que decían sobre ti, que ahora mismo tienes una especie de capacidad de poder hacer lo que te dé la gana, que nadie se lo va a creer. Evidentemente yo no me he convertido en un delincuente por tener esa posibilidad, ¿no? Yo podría a lo mejor hacer cosas delictivas y sabría que hay una legión de gente que me cree y diría, no, es mentira, esto no lo ha podido hacer Rubén, pero bueno, yo creo que no me he convertido en una persona deshonesta, no he cometido ningún delito, etcétera. Pero me decía, es que va a llegar un momento en el que habrá mucha gente que, como te han hecho tanto daño y han mentido en tantas cosas sobre ti, si te han acusado ya, no, entonces no, pero y si te han acusado ya de 20 y tantos delitos distintos, te acusen del delito que te acusen, ya habrá una legión de gente que no se lo va a creer. Bueno, pues con esta gente es que hay que hacer exactamente lo mismo en el sentido contrario. A esos tipos no les creamos absolutamente nada, hablen de lo que hablen, aunque hablen de fútbol, no les creamos absolutamente nada. Partamos de que hay que echarlos a un lado de los elementos de información a los que le podamos dar credibilidad. Ahora, ¿a quién sí creemos? Pues a determinados periodistas que sean de reconocido prestigio. A veces se pueden equivocar, a veces pueden meter la pata, a veces incluso pueden actuar de mala fe. Son humanos, somos humanos, todos podemos cometer algo incorrecto en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Pero démosle credibilidad a quienes merecen nuestra credibilidad. Y hay una serie de nombres a los que les podemos dar credibilidad, a lo mejor para unas cosas más y para otras cosas menos, pero tenemos claro que hay referentes, yo tengo referentes. Yo doy credibilidad a Javier Ruiz, yo doy credibilidad a Nacho Escolar, yo doy credibilidad a Silvia Inchaurrondo, yo doy credibilidad, a más no poder, a Olga Rodríguez cuando se trata de hablar de conflictos internacionales, igual que se lo doy a Teresa Aranguren. Hay gente que son referentes en determinadas materias a las que yo creo a ciegas ya, porque tienen una trayectoria solvente que me dice que en ellos puedo confiar, y si alguna vez se equivocan, lo van a acabar contando y van a pedir disculpas. Por tanto, eso también es un elemento clave. Seamos selectos a la hora de ver a quienes damos credibilidad en determinadas materias. Fran había dicho también que quería preguntar algo. Bueno, el tema de los vuelos no es solamente en España, igual que la movilización a nivel mundial. Yo quiero recordar una anécdota que dos hermanas, que flipaban todos en colores. Alguien incluso de una prefecta de los grupos de magos que estaban tiroteando en un colegio porque había una banda de criminales que venían de Rumanía porque iban a vengar hermanos que habían asesinado, y eso era verdad. Eso lo podemos buscar en internet y fueron a la toma, pero la gente fue a los colegios más de cientos de personas fueron a los colegios regulares. El culo que surgió de un grupo de WhatsApp de eso, la incidencia que tiene, que evidentemente luego todo el mundo se rió. Mira, que nos vieron, nos asustaban, no es nada. Me preocupa, yo iba en el sentido que te preguntaba, Fernando, porque los que estáis en las redes periodistas profesionales tenéis esos referentes, tenéis esa herramienta,
tenéis la posibilidad de denunciar, pero la ciudadanía en general, que nos llegan montones de bulos, de esta manera, muchos de ellos de gente, pues, tú pensabas, no, esto es nada más que para tontos. No, a mí me llega, el otro día me llegó un profesor que yo le tenía muchísimo sensato, progresista, hace tiempo que le perdí la pista. Luego te digo quién es que va a flipar. Bueno, pues, que me mandó una cosa de El Observador, un periódico inglés, volviendo a la cuestión que decir que Pedro Sánchez está loco y España es una dictadura. Y lo dice un personaje que yo, decía, hombre, una persona inteligente. No, da igual que sea una persona inteligente o que sea una persona que no tenga esa formación, no tenemos las herramientas. Y yo te quería preguntar, ¿cuál es la herramienta? Porque es la educación, o sea, la educación quiero decir desde niños, es la educación. ¿Y qué tipo de educación? Porque aquí no estamos ahora mismo haciendo el de hace 20, 10, ni hace 30 años, que es otro modelo que se ha cambiado. A ver, mira, la perfección nunca la vamos a alcanzar ninguno, y a mí me han colado bulos también en mi vida, y en los últimos años me han colado algunos bulos, y luego me he dado cuenta de que eran un bulo, lo he contrastado en otro medio, pero yo me he tirado horas o días creyéndome un bulo, como todos, ¿no? Fíjate, nos hemos tirado décadas creyéndonos que en España teníamos un jefe de Estado que era un demócrata, que había traído la democracia a nuestro país y nos había salvado un golpe de Estado. Y nos explicaba que teníamos que pagar Hacienda y esas cosas todas las Navidades. Imagínate. Yo me lo creí. Claro, había una conspiración mediática, política, económica, en la que la basura que había en torno al hoy emérito, se tapaba, no se contaban cosas, entonces había un halo de solemnidad y de honestidad en lo que nos decía este hombre, ¿no? Nos hemos tirado décadas pensando que en España gobernaba un señor muy de izquierda, muy de izquierda. Se llamaba Felipe y se sigue llamando Felipe González. De aquí de Bellavista, vamos. Que hoy es un ultraderechista que está haciendo todo lo posible porque Santiago Abascal sea vicepresidente del gobierno. ¿Vale? Seguro que muchos de los que estáis aquí sois del PSOE y votáis al PSOE. Yo también voté al PSOE alguna vez. Cuando empezó a presidir el gobierno Zapatero, ¿sabes? Lo voté. Ya no lo he vuelto a votar. Pero no es ningún delito votar al PSOE, ni muchísimo menos, vamos, y menos en los tiempos que corren. Pero desde luego, yo no quiero que vuelva al PSOE de Felipe González, ¿eh? Yo, que no soy votante socialista, yo prefiero infinitamente más al PSOE de Pedro Sánchez que al PSOE de Felipe González. Y como Pedro Sánchez pierda las próximas elecciones, los cuchillos afilados en el PSOE van a salir y habrá una facción del PSOE de ese ultraderechizado Felipe González que querrá ser el hegemónico y ser el que dirija ese partido en los tiempos en los que esté en la oposición, ¿no? Fíjate si nos hemos creído un bulo durante décadas, que teníamos un tipo muy de izquierda gobernando España y acabamos viendo lo que es y lo que era realmente ese tipo, que al final ayudó a vender España, a vender las empresas públicas, a traer ruina en el fondo, porque ¿qué tendríamos hoy de riqueza si tuviéramos una Iberia, una Repsol, una Telefónica públicas, ¿no? Pero él entendía que había que venderlas, que privatizarlas a gente que seguro que después no le ha hecho a él ganar dinero ni convertirlo en multimillonario. Bien, entonces, si nos han colado esos bulos durante décadas, ¿cómo no nos van a colar bulos continuamente? Pero de lo que se trata, insisto, es de eso, es de cuestionar lo que nos llegue, poner en entredicho lo que nos llegue de quien nos llegue, y luego habrá que confiar en ciertos medios, en ciertos profesionales, en ciertos analistas, en ciertos expertos, en ciertos referentes ciudadanos, sociales. Habrá que confiar más en ellos y a veces también tendremos que apostar por ellos, porque no todo lo que nos llegue lo vamos a estar contrastando durante horas y horas, ¿no? Hay veces que decimos, oye, pues si lo ha dicho fulanito, pues yo a fulanito, sea periodista, sea historiador, sea político, yo a fulanito lo creo. ¿Por qué he decidido creerlo? Porque por su trayectoria me parece que es solvente, ¿no? Y ya está, y si alguna vez nos la cuela o se equivoca, pues tendremos que tomar nota. Y si se equivoca o nos la cuela muchas veces, pues igual tendremos que tachar a fulanito de la lista y dejar a los otros o meter a otros nuevos. Permíteme un apunte. Primero, hay aquí un señor y después usted, ¿vale? Pero un apunte quería añadir a esto, porque Fran ha puesto el objetivo en la educación. He sido docente durante alguna etapa de mi vida, ¿no? Y a mí me parece fundamental algo que se llamaba en su día educación para la ciudadanía, que era una especie de formación de espíritu crítico en niños, en niñas muy chiquititos, para que empezaran precisamente a cuestionar las supuestas verdades o las cosas
que se enseñaban. Eso se perdió porque a la derecha le dio por arremeter contra la educación para la ciudadanía, porque parecía que, yo qué sé, empezar a enseñar algo que tuviera que ver con la educación sexual o algo así, nos iba a convertir a todas las señoras en putas y a todos los señores en puteros, ¿no? Entonces no había ninguna herramienta, pero a mí me parece fundamental recuperar, si no ese nombre, sí al menos esa necesidad de educar el espíritu crítico desde que son muy pequeñitos, desde que empiezan a ir al cole. Lo digo como una persona que en algún momento de su vida ha trabajado como docente. ¿Tú te acuerdas cuando surgió con Zapatero la asignatura de Educación para la Ciudadanía? La derecha decía que era adoctrinamiento en las aulas. Claro que era adoctrinamiento, nos iban a adoctrinar a nuestros niños en democracia, en derechos humanos. Pero es que resulta que llevamos desde el inicio de los tiempos con una asignatura que la mayoría de los alumnos en la EGB, luego en la primaria recibían, que es religión. La religión es adoctrinamiento también religioso y en ideología de derecha y a veces de extrema derecha en cuanto a las ideas que están promoviendo profesores de religión, que no son precisamente de izquierda, son pocos de izquierda, no sé si ninguno en este país. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la EGB, tenía un profesor de lengua que era magnífico como profesor de lengua, y lo digo absolutamente en serio, lo que pasa es que era un facha. Y yo me acuerdo que en alguna clase de lengua se refería a Franco, al asesino, se refería como nuestro querido Franco, porque él era un facha. Él era el profesor de religión. Yo no iba a clase de religión, yo iba a la de adoctrinamiento, que era la de ética y moral, ¿no? A mí en la clase de lengua que me daba ese maestro, pues a mí me vino muy bien. Yo aprendí mucho lengua en la etapa en sexto, séptimo de GB con ese profesor, cuando solo hablaba de lengua. Pero no quiero ni imaginar lo que diría la ideología que intentaría inculcar a mis compañeros en las clases de religión, en las que yo nunca estuve, ¿no? El adoctrinamiento viene desde luego en muchos tipos de clases, muchas asignaturas en función de cómo te quiera adoctrinar el profesor. Imaginaos un profesor de historia, cómo te puede adoctrinar para contarte, si se atreve, si se empeña y si cumple con una responsabilidad, creo, de demócrata y de antifascista, que es contar que vivimos un genocidio en este país, con esclavos en campos de concentración, aquí con cerquita, personas asesinadas en masa, con personas perseguidas, encarceladas, torturadas, silenciadas, con terror en la gente demócrata a no hablar, por si acaso pasaba algo, por si acaso a ellos o a sus familias también se los llevaban y desaparecían para siempre. Eso no nos lo cuentan generalmente los profesores de historia. Algunos por dejadez, otros porque no se atreven, hay otros muchos que sí. Pero esos mismos profesores de historia, si son un poquito de derecha, igual nos adoctrinan en lo maravillosas que fueron ciertas monarquías, no nos cuentan... O la Reconquista. O la Reconquista. ¿Quién se cree que hubo una Reconquista? Nos hablan de los hitos de los reyes, como si los reyes fueran los que hubieran hecho grandes obras. Uno se imagina a los reyes con pico y pala edificando y nunca nos hablan de los Borbones siendo unos ladrones, ¿no? Y evidentemente la Reconquista, que los que estuvieron aquí durante siglos eran invasores y los acabamos echando. Ese tipo de disparates los cuentan muchos profesores de historia, ¿no? Eso también es adoctrinamiento del malo, del repugnante. Eso no tiene nada que ver con adoctrinar en democracia, valores, empatía por el que sufre, derechos humanos. O sea, la educación en las escuelas es absolutamente clave, pero creo que tenemos un déficit tan grande que lo que tenemos que hacer nosotros es sobreesfuerzo por educar a nuestros hijos y a nuestros nietos en esos valores que lamentablemente hoy en las escuelas pues no nos encontramos tanto como nos gustaría o no nos encontramos nada. Y en parte también porque hay profesores que están acojonados con que el facha de turno de Vox vaya a pedirle explicaciones de por qué le ha tenido que decir a sus hijos que la gente que viene huyendo de guerra, viene huyendo de guerras y no a robar y a violar. Que también nos encontramos profesores que se encuentran con fachas cara a cara diciéndole usted a mi hijo no lo adoctrina y los negros y los moros vienen aquí a robar y a violar a nuestras mujeres y a llevarse una paguita y un piso gratis que le quitan a mi primo el que no tiene trabajo, ¿no? Eso lo sufren también nuestros profesores, que por eso están tan muchas veces paraditos en lo que tendrían que hacer, aunque también hace falta profesores valientes porque son claves para la educación de nuestros niños, ¿no? Sin duda. Este señor de la segunda fila, usted va, hay una persona más y después usted, ¿vale? Sí. Usted. Enhorabuena. Muchas gracias. Es muy valiente. Gracias porque por la sociedad de gente como tú también implicado. Me ha conmovido lo que has pasado con esa prensa o juicios que tienes pendientes. Yo quiero creer en la justicia. Yo pienso que sí, que debe haber jueces buenos. Sin embargo, no creo tanto en la legislación, porque cuando ves cosas que aparecen en esos grupos y no son castigados, un ejemplo concreto es cuando en el metro de Madrid aparece una pancarta enorme
costosísima, diciendo que decía la pensión de mi abuela es de 400 euros y un inmigrante nos cuesta 4.000 euros al mes. Eso es una verdad. Tú vienes de un mundo que conoces el tema de la inmigración, y ¿cómo puede quedar eso impune? No sé si ahí se castigó a alguien, se penalizó a alguien. Pues son cosas que te duelen, porque conoces el tema de la inmigración personalmente, sabes tú que hay inmigrantes que comen de los alimentos, hay inmigrantes que comen de la calidad, y los menas que están un tiempo acogidos en centros de menas, pues sufren unas carencias enormísimas. Entonces, por ahí creo que fuerte, pero no creo tanto la legislación, y que haya una legislación que penalice. Esa es una de las cosas. Otra opinión concreta es que ya los burros se asustan muchísimo, no por nada, sino porque el tema que intenta es que lo necesita y que están viviendo conmigo. Hay gente que tiene una personalidad que necesita esos pueblos, porque lo veo por redes y lo que contestan, que se sienten incluso gratificantes a oír esto, porque parece que sus miedos ya están ahí por cumplirlo, y es lo que más me asusta, te lo juro. Ahora hay legislaciones para detectarlo, para los públicos no, tenemos razón de si no te creas nada, absolutamente nada, y creo que hay que empezar a sensibilizar que no nos lo creemos. Pero aún así, yo creo que hay que hacerlo. Primero, bueno, están los políticos para justificar su voto. Están metiendo miedo con mentiras, con esas mentiras. Y creo que incluso hay gente de a pie que han cambiado su voto últimamente porque en su personalidad hay algo que le dice, oye, vamos a creernos esto que es lo que nos conviene, y que veo que mis miedos ya no son tan infectados, sino que tienen una causa. Mira, tú sabes uno de los... Pero no, un segundo, van a hacerte las dos preguntas que faltan porque me acaban de avisar que aquí nos tenemos que ir pronto porque tienen que cerrar. Entonces, antes de que... Y respondes a todos... Y además algún libro habrá que vender. Y algún libro habrá que vender porque de esta criatura come de esas cosas, entre otras. Entonces, por favor, vamos a hacer las dos preguntas, que hay dos caballeros. El señor, usted primero, y usted, el señor de la camisa de cuadros, después. Y con eso, a menos que alguien levante la mano ahora o ya la tiene baja para siempre, después Rubén responde y terminamos, si les parece, porque estamos usando un espacio que hay gente que está trabajando mientras nosotros estamos aquí, tienen que cerrar y irse a su casa. Muy cortita, ¿eh? Ya está, no hay más. Venga. Yo también quería felicitar a Rubén por el libro. Si quiere apuntarlo, porque no. Y que has tenido ya a personas que se dedican como profesionales y a ver si tienes suerte con Filogía y que entre en confesión. Yo también soy periodista. Yo he tenido que combatir durante un tiempo de actividad oscuro, y es un auténtico problema que puede llegar a un mundo que puede ser creíble, pero donde está la diferencia entre un periodista y otra persona que se dedica a cumplir y todo el trabajo. Y yo tengo que contactar. Seguro, también por unos ejemplos muy breves. Había un personaje como en Sevilla se llamaba Jorge Pereira. Se corre un mundo en Sevilla de que había muerto. Trabajando en el programa de la y lo conoces. Pero que lo tengo con el futuro que me compraron aquí con el mar. Estaba trabajando con un día de y me llegaron. Inmediatamente me voy a los colegios, se había movilizado todo los padres para recoger sus hijos y llevarse a su casa. Ante el temor de que fueran aquí lo que hagan. Un suceso que había ocurrido brevemente con los hermanos que estaban tratando. Y me encontré con el oficial del policía. Y me dijo, es un muro. Yo lo publiqué así. Información, aclarando que era un muro. Posteriormente me puse luego en contacto con el comisario y le dije, mira, tenemos audio de personas con nombre y apellido que se han inventado esta historia y se han dedicado a esto. Y vamos a actuar contra ellos. A mí eso me sorprendió muchísimo, porque el problema de los muros es que nadie actúa contra nosotros. Y que un comisario de policía diga, vamos a actuar contra esos muros, me sorprendió muchísimo y me agradó. Entonces, quería hacer esa simple declaración, de esto se puede hablar muchísimo más, pero el problema de los muros es que la mitad de la gente o la mayoría de la gente se lo cree. Y es muy difícil tratar. ¿Qué tiene que hacer? Recurrir a la fuente fiable.
tienes que intentar ser fuente fiable. Y ahí, sin perder ese problema. ¿El señor de la camisa de cuadros? Enhorabuena también. Muchas gracias. Pero, mira, no hace mucho escuché una noticia de un investigador, periodista de investigación inglés, a causa del Brexit. Y hizo una investigación y decía que encontraron 1.000 millones de bulos dirigidos a la población inglesa. Y el primer ministro, que se sabía que era un mentiroso compulsivo, ya siendo pequeño. Y decía que, bueno, pudo ganar las elecciones gracias a ese tipo de bulos dirigidos por la inteligencia artificial. Se pudo dirigir exactamente eso. Yo me pregunto, ¿qué defensa tenemos nosotros ante la inteligencia artificial? Porque eso también tiene una reflexión. Es decir, la inteligencia artificial se puede controlar, pero no interesa controlar. No se investiga para que se controle, porque es una receta con armas sobre todas, fortuna, ¿tú crees que hay alguna forma de poder controlar la inteligencia artificial? Mira, Como no la empezar a imaginar. La última era el otro, el señor que está al lado, pero me ha dicho que va a ser muy cortita. Básicamente, los textos en el fondo que hay en la guerra de clase y las situaciones de porque ahora puede dar desinformación con la gente, porque se nos ha Ya está. vale, a ver, yo una de las cosas que comento en el libro es, nos podemos empezar a preocupar por la IA, por la inteligencia artificial y por las mentiras que puede propagar fácilmente, pero vamos a ocuparnos antes de ese mensaje de WhatsApp solo texto sin enlace a ninguna fuente solvente que tú te crees de repente porque te lo ha enviado tu prima. O sea, si hoy en día estamos al nivelito, no nosotros necesariamente, o no nosotros siempre, pero si estamos al nivelito de que hay un alto porcentaje de población, de que cualquier estupidez en texto, sin enlace a fuente solvente, se lo cree por WhatsApp, porque se la ha enviado alguien que no es experto en esa materia y se lo cree por WhatsApp, imaginaos lo que se puede llegar a creer si está fabricado un vídeo con inteligencia artificial donde salga el presidente del gobierno asesinando a Donald Trump. Entonces, claro que nos tiene que preocupar la IA, claro que hay que ponerle límites, claro que hay que introducir elementos de regulación, claro que hay que frenar el poder que pueden tener las empresas que desarrollan IA, pero vamos a preocuparnos también de lo más basiquito, porque solo con mensajes de WhatsApp, con falsedades, ya se ha conseguido mucho. Entonces, cosa a cosa, ¿no? Luego, en relación a lo que comentabas de que hay gente que siente la necesidad de creer bulos, claro, eso es el sesgo de confirmación. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que me tienes... Yo ahora peso 89 kilos, acabo de perder 6 kilos. Me he planteado este año recuperar la forma poquito a poco, pero peso 89 kilos. Si tú tuvieras que pegarte de hostias con alguien, ¿a quién me elegirías? ¿A mí o a un tipo de 40 kilos manco? Pues seguramente elegirías al tipo de 40 kilos manco, mucho más débil que yo, en teoría. A lo mejor el tío es karateca y te destroza, pero a priori... Si te obligaran a pelearte con alguno de los dos, al de 89 kilos diría, ostras, con este mejor no. Pues imagínate que tú tienes que pensar que te tienes que enfrentar a alguien porque estás jodido, porque te gustaría irte de vacaciones con tu familia este verano, pero no llegas. Y tú te planteas, ¿a quién me enfrento yo? ¿Al inmigrante o a Juan Roig? Es mucho más fácil enfrentarte al inmigrante. Y además vas a encontrar mucha más gente que si entre todos en la barra del bar te pones a decir esto que están contando de los inmigrantes que vienen a robar y a tal, a ese lo machacas rápido, demonizas rápido, creas hasta patrullas para perseguir inmigrantes y para matar inmigrantes, y ya se han empezado a poner en marcha experimentos en ese plan en Torre Pacheco, ya hay algún investigado penalmente por ello, etc. Pero a Juan Roig, muy fuerte tienes que ser para doblarle el pulso a Juan Roig. Yo me dedico a eso, a intentar doblarle el pulso a Juan Roig, y no lo conseguimos, pero desde luego cositas vamos haciendo para desmontar mentiras, engaños, subidas de precios encubiertas, barbaridades que hace Juan Roig o que hacen grandes empresarios. Pero al gran empresario, al poderoso, al que está muy por encima tuyo a nivel de clase, es mucho más difícil ganarle que ganarle al que estás justo por debajo de tu clase. Y esa es la clave de la extrema derecha. Lo decimos mucho, ¿no? El penúltimo frente al último. Porque frente al poderoso
el penúltimo tiene pocas posibilidades y nos lo están poniendo mucho más fácil si criminalizamos al último. Nos vamos a sentir mucho más cómodos, mucho más fuertes y nos vamos a desahogar mejor. Pero eso es de lo que hay que huir. De lo que hay que huir es de eso, y a lo que tenemos que aspirar es en nosotros a que crezca en nosotros y en nuestro entorno la conciencia de clase, que es de lo que tú hablabas, ¿no? Porque esto es una puñetera lucha de clase. Somos los débiles frente a los poderosos, y los poderosos hoy son grandes empresarios de la comunicación, grandes empresarios de la banca, grandes empresarios del sector inmobiliario, que están uniéndose para machacarnos, más que nunca, y utilizando como rehenes en esta lucha a los más pobres de todos, sean inmigrantes, sean homosexuales, sean mujeres que defienden derechos. Esos son más débiles. Es mucho más fácil llamar charo a una señora que está reivindicando derechos, o llamar barbaridades a un transexual o a un inmigrante o a un gitano, mucho más fácil que enfrentarnos a los más poderosos. Pero esa conciencia de clase es absolutamente esencial para saber que los inmigrantes son iguales que nosotros, están igual que jodidos de nosotros, o mucho más jodidos que nosotros, y son con ellos con quienes nos tenemos que unir y ayudarlos, y que ellos nos ayuden a nosotros también frente a esos poderosos, y frenar a los que están utilizándolos y nos están utilizando también a nosotros para demonizarnos. Fíjate, si nos están utilizando, que a gente que no es tan desfavorecida a nivel de clase y a nivel económico como puedo serlo yo, a mí me están utilizando también para, a mí y a mi organización, criminalizarnos, para que la gente tenga la noción de que los movimientos ciudadanos, de que unirse en colectivo, eso está feo. Esos son la izquierda subvencionada de las paguitas, que roba subvenciones, que me debería llevar yo como ciudadano. Lo que se llevan estos no me lo llevo yo. Yo cobro un salario bajo porque esta gente se forran con subvenciones, y no piensan que esta gente usa las subvenciones, por ejemplo, para denunciar fraude, para ayudarlos, para defenderlos de esos fraudes, para conseguir que una multa a una empresa como Ryanair por un fraude masivo, que casi todos los que estamos aquí hemos sufrido, sea una multa de más de 100 millones de euros, como la que hemos logrado en Facua, que le ponga el Ministerio de Consumo a Ryanair. Y nosotros en la vida, y llevamos 45 años funcionando, nunca hemos recibido subvenciones que hayan sumado en 45 años 100 millones de euros, ni 50. Es decir, todo lo que nosotros le hemos dado a la sociedad, no solamente a nivel de ayuda, de resolver problemas de la gente, etcétera, sino todo lo que le hemos dado a la sociedad en cuanto a detectar, denunciar fraudes y provocar multas, solo una multa de las muchas que hemos conseguido de 100 millones de euros suma infinitamente más que todas las subvenciones que se hayan podido llevar todas las organizaciones que componen Facua en toda España en los 45 años que la más antigua lleva ya funcionando. O sea que ni de lejos hemos recibido lo que hemos dado. Pero hay gente que piensa que los movimientos ciudadanos, como Facua y otros muchos, somos los rojos ladrones subvencionados que están provocando que ellos tengan menos por culpa de que nosotros vivimos de las subvenciones, y no piensan en los miles de millones de euros en subvenciones que se llevan Iberdrola, que a la vez que les roba con tarifas infladas de la luz, está robando a manos llenas, pero robándole igualmente subvenciones públicas, ¿no? Entonces, la conciencia de clase yo creo que es absolutamente clave, y saber dónde estamos nosotros, que estamos al lado de los más desfavorecidos, y no tenemos que estar enfrente. Todos enfrente sí que tenemos que estar frente a los de arriba. Bueno, pues ahora quien quiera un libro, Rubén se queda aquí sentado, se lo puede firmar, y estamos todavía unos minutos con eso y después terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido muy agradable. Está ahí, pero listo. Tú le pegas.